Ya, vamos a partir con cuantificadores. Recuerden que lo último que vieron fue proposición, ¿cierto? Y las propiedades que tenían las proposiciones dentro de un problema, ¿cierto? Equivalencias, tautologías que revisamos y ocupando las propiedades eh, teníamos que desarrollar quizás una oración que fuera un poco más compleja pero con equivalencias queda de forma más sencilla, ¿cierto? Eso fue lo que vimos hasta donde hemos llegado. El uso de cuantificadores es una herramienta que generalmente se da en toda definición matemática, así que son símbolos que van a ver de aquí en adelante, y nos permite formar proposiciones a partir de algo que se llama función proposicional. Así que como preámbulo, antes de ver cuantificadores, ¿cierto? Vamos a ver algo que se llama función proposicional, que no es una proposición, pero va encaminada a hacerlo, ¿ya? De por sí no una proposición, porque recuerden que cuando vieron la definición de proposición, eh, no todo era una proposición, ¿cierto? Una proposición siempre tiene que ser verdadera o falsa y no puede ser una cosa ambigua. Entonces, la función proposicional es algo así, pero vamos a ver que nos va a servir de herramienta después junto con esto que se llama cuantificadores. Bien, entonces como primera cosa que vamos a ver hoy día en la clase va a ser la función proposicional. Entonces, la función proposicional pasa a ser cierto un tipo de aseveración o expresión, pero que contiene una variable, es decir, algo que no conocemos dentro de esta función. Y lo que resulta es que al reemplazar esa variable por algún valor, esta función proposicional pasa a ser una proposición. Y ahí es cuando, como es proposición, ¿cierto? Sabemos que puede tomar un valor de verdad, ya sea, puede ser verdadero o puede ser falso. Pero cuando es función proposicional, no tiene valor de verdad. Solamente el reemplazar un valor lo tiene. Entonces, para eso, vamos a ver al tiro este ejemplo de una función proposicional que es una desigualdad. Se pueden fijar aquí que tenemos que la función proposicional es todos los valores de x que son mayor a 6, dice. X es mayor a 6. ¿Quién es x? No sabemos, pero sí sabemos que el x vive en una par. Entonces, hay dos partes de la función proposicional, que es decir, bueno, nos están diciendo que este x es mayor a 6. No sabemos si es verdad o no, porque depende de quién es x. ¿Ya? Pero lo que sí sabemos es que el x vive en este conjunto universo. Es decir, el x tiene que ser algún valor real. Ahora, esto como función proposicional no es ni verdadero ni falso, porque va a depender del x, ¿cierto? No podemos a priori decir, ah, no, si eso es verdadero o es falso, porque si el x vale 7, ahí va a ser verdadero, pero si el x vale 1, ahí va a ser falso. Entonces, así como está, no es una proposición, es una función proposicional. Pero si reemplazáramos el x por algún valor, ahí obtendríamos una proposición, y ahí sí que esto tendría algún valor de verdad, ya sea que termine siendo verdadero o que termine siendo falso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice que en particular se tiene que si reemplazamos el x en 7, eso va a ser verdadero, por supuesto, ¿cierto? Si el x vale 7, el 7 sí es mayor al 6, entonces es verdadero. Pero si reemplazamos el 4, va a ser falso, porque 4 no es mayor que 6. Así que, esta que ustedes ven aquí abajo, cuando se reemplaza algún valor, como S, ¿cierto? Aquí, como ese que está ahí, o ese que está aquí, estas sí son proposiciones, ¿ya? Estas sí pasan a ser proposiciones. Pero esta que está acá, no es una proposición porque no puedo decir si es verdadera o falsa, entonces a esa de ahí le vamos a llamar función proposicional, ¿cierto? Esa no sabemos qué valor de verdad tiene. Podría ser verdadero o falso, ¿cierto? No sabemos. No, así tal cual no se puede determinar. Las de abajo sí que sí, son proposiciones y esas sí toman un valor sí o sí que sea verdadero o falso. En el caso primero es verdadero, ahora es falsa, sí o sí. ¿Ya? Así que
hay la diferencia entre una función proposicional y unas proposiciones, ¿cierto?, que son al reemplazar el valor. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de qué sería la función proposicional. Analícenla bien porque vamos a ver función proposicional ahora en esta clase, ¿cierto? Vamos a ocupar varias más, ¿ya? Luego, después, ¿cierto? Junto con el uso de cuantificadores que ya vamos a ver para qué sirven. Profe, entonces la única característica especial de una función proposicional es que tiene una incógnita que no conocemos y por ende no se sabe si es verdadero o falso. Claro, y tú no podrías decir, no, esta proposición es verdadera, o sea, esto es verdadero o esto es falso, porque ahí viene la pregunta, depende, ¿cierto? Ah, ya. Ya, vale. Y las proposiciones no pueden depender, las proposiciones son verdaderas o son falsas, Sí. ¿ya? Así que eso lo distingue de una proposición. Bien, entonces, Profe, ahora sí podemos ver una herramienta, ¿cierto? Está aquí, pero antes vamos a ver esta. Voy a, voy a poner en práctica una herramienta del Zoom y lo que permite es que ustedes contesten, ¿cierto?, alguna de estas preguntas. Esta aquí que tiene que ver con lo que acabamos de ver. Entonces, les va a aparecer en su pantalla una especie de votación y ustedes pueden como marcar la que les corresponda, ¿ya? Entonces, esto porque vamos a empezar a hacer algunos test en clase también. Entonces, estoy testeando la herramienta para que en medio de la clase, ¿cierto?, podamos hacer este tipo de actividades y ustedes puedan responder y incluso pueden ir tributando a su nota final del semestre, ¿ya? Así que si todo funciona bien con esto, va a ser útil, ¿cierto?, que en medio de la clase se puedan hacer este tipo de preguntas. ¿Ya? Un minuto más. Bien, entonces vamos a ver esto aquí, ¿cierto? Bueno, el mecanismo es que esto, como ven, ¿cierto?, les da, les da la respuesta como en porcentaje de lo que votaron ustedes, ¿cierto? Y pueden ver, ¿cierto?, también qué votó o sea, qué otro porcentaje ha votado por otra respuesta, ¿ya? Bueno, obviamente la gran mayoría eligió la A, ¿cierto? No era una pregunta muy difícil, en realidad era algo más de prueba, ¿cierto? Para que vayamos testeando esta aplicación. ¿Ya? Bien, entonces, función proposicional, ¿cierto? Vamos a continuar con el resto. Y profe, ahora profe, sí podemos ver los cuantificadores, ¿ya? Los cuantificadores que van a ser importantes junto con la función proposicional. Ya, la función proposicional por sí sola no es muy llamativa porque vemos que tenemos que reemplazar un valor, pero cuando se une con esta parte de aquí que son los cuantificadores, ahí sí vamos a formar proposiciones que nos van a servir y que van a ser más complejas, ¿ya? Este de aquí es la herramienta que probablemente van a ver siempre que se empiece con algún teorema matemático o algún tipo de resultado matemático, va a aparecer un cuantificador y va a aparecer, ¿cierto?, algún tipo de función proposicional. Así que
Estas dos cosas juntas, así que son potentes, ¿cierto? Y que vienen a hacer proposiciones que son distintas a las que ya habíamos visto antes. Entonces, un cuantificador, tal como dice el nombre, ¿cierto? Cuantificador lo que hace es cuantificar una parte de un conjunto, es decir quiénes son ese conjunto. Cuando estamos trabajando una función proposicional, el valor que no conocemos de la función proposicional vive en un cierto conjunto, y en ese conjunto, ¿cierto? Lo que hacemos es cuantificar, ¿cierto? Si estamos hablando de todo el conjunto, si estamos hablando de algunos elementos, o si estamos hablando de un elemento único del conjunto. ¿Ya? Esas tres son las posibilidades para hacer un cuantificador. O sea, vamos a ver como por ejemplo, si va a ser cierto todo o uno, ¿cierto? Y eso junto con la función proposicional es lo que vamos a tener, lo que vamos a formar como una proposición, ¿ya? Así que vamos a ver los tres cuantificadores más importantes ahora, y con los cuales vamos a juntarlos con la función proposicional, que es la que teníamos antes, ¿cierto? El primero de ellos se llama el cuantificador de existencia, y se lee, ¿cierto? Existe un o existe al menos un. Y lo que da, ¿no es cierto?, es que nos va a dar esta frase que es existe, ¿cierto? Ahora, ojo que no está diciendo que existe un único, sino que solo que existe. Eh, Podría existir más de uno, por eso también se puede leer existe al menos un, ¿cierto? Que de repente es como más específico, pero cada vez que uno coloque el cuantificador de existencia se está refiriendo a una aseveración y que dice que existe uno, ya por lo menos uno, dentro de un conjunto, que cumpla esa función proposicional que estamos trabajando. Aparte de la existencia, existe uno que se llama para todo o para cada, y eso quiere decir que estoy aseverando que todos los elementos del conjunto van a cumplir esa función proposicional. ¿Ya? Este se llama cuantificador universal porque es para aseverar que todo el conjunto resulta, no como el de arriba que es para aseverar que por lo menos uno resulta. Aquí no, Profe, este dice que todos resultan, ¿sí? que a esto se refiere que, por ejemplo, existe al menos un resultado que sirva, pero eso se refiere a un resultado entre todos los números reales. Claro, pero ojo que va a depender de qué yo defina como el conjunto universo, ¿ya? Ah, Podría ya. decir que el conjunto universo quizás son todos los naturales. Y ahí al usted poner todos los, por ejemplo, entonces todos los naturales nos servirían. Eso es nomás. Claro, pero eso puede ser cierto o falso. Por ejemplo, la función proposicional que teníamos antes, ¿te acuerdas? Esa que decía x mayor a 6. ¿Ya? ¿Sería Eh, cierto que todos los naturales cumplen eso? no, No. Entonces ahí tú, junto con el cuantificador y la función proposicional, obtienes una proposición que termina siendo falsa. claro, ya, vale. Pero diferente sería si yo le pusiera el cuantificador de existencia. ¿Existe algún natural que cumpla eso? Claro, ahí uno le va poniendo el valor de verdad según cuál cuantificador está usando, ¿no? Y según el Exacto. universo. Vale. Exacto. Y lo que tienes que ver es que cuando uno, el cuantificador con la función proposicional, me forma una proposición. Ahí yo puedo decir, no, esto es verdadero, esto es falso. Tal como tú me lo estabas diciendo ahora. Profe, Ya, vale. profe, hola profe, soy Dígame. Nicolás. Una consulta es que en el caso anterior que estábamos viendo recién de que x era mayor a 6, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, si estuviese el cuantificador de existencia, que es la e dada vuelta, tendría que responderse como 6, o sea, x mayor a 6, o decir que todos los números mayores a 6, por ejemplo 7, 8, 9, y contándolos a todos, No, porque como... depende de dónde viva el X. Mira, ya vamos a ver cómo se une el cuantificador con la función proposicional. Tiene que ser bien específico decir dónde está el X, qué cuantificador estoy usando y cuál es la función proposicional. Vale, ¿Ya? Así que vamos perfecto. a ver cómo vamos a unir estas dos cosas. Vale, profe. Pero sí, el X vive en un lugar, ¿ya? Puede ser los reales o puede ser los naturales. Que eso tiene que quedar como, son tres partes de esto que vamos a formar. Y luego uno pone el cuantificador, ¿no? El cuantificador dice como, ya, ¿existirá algún X en ese lugar donde vive que cumpla eso? ¿O será que todos los X que viven ahí cumplen eso?
que es el segundo cuantificador. Nos falta un tercer cuantificador, que es la existencia de un único, ¿ya? Y se parece al de existencia, pero como se fijan, ¿cierto? Tiene un signo de exclamación, y eso denota que estoy hablando de que existe un único valor dentro del conjunto que cumple la condición, ¿ya? Eh, Así que es bien diferente al primero, porque el primero habla que solamente existe al menos uno, ¿ya? O sea, puede existir más, da lo mismo. No estoy hablando que existe al menos uno. Y este habla de que existe un único, o sea, solo uno que va a cumplir esta función proposicional. Así que ahora vamos a trabajar con estos tres cuantificadores que tenemos ahí. Entonces, profe, un cuantificador terminaría siendo como una pista para nosotros saber si la proposición es verdadera o falsa al final. Claro, de hecho, lo que hace es transformar, porque mira, esto que está aquí arriba, en este ejemplo, esto no es una proposición, ¿cierto? Es una función proposicional. Yo si Sí. lo que tengo marcado ahí, no puedo decir que es verdadero o falso, porque no sé ni siquiera quién es X. Ujú. Ya, pero si ahora eso mismo lo uno con un cuantificador, ahora sí me forma una proposición. ¿Qué estoy diciendo ahí? Dice, existe un X en los reales tal que ese X es mayor a 6. ¿Eso es verdadero o es falso eso ahí? Entonces, como se fijan, la gran diferencia con lo de arriba es que primero lo de arriba es una función proposicional. Yo esto no puedo decir si es verdadero o falso, pero este sí puedo decir que esto es verdadero. En cambio, Ah, esta función proposicional de aquí no es una proposición. O sea, no puedo decir si esto es verdadero o falso. Así que cuando le agrego el cuantificador al principio, ahí me transforma esto en una proposición, y al ser una proposición, ¿cierto? Ya puedo decir si esto es verdadero o es falso. En este caso profe, terminó siendo verdadero porque realmente existía un real que cumple eso, ¿cierto? De hecho existe más de uno, ¿sí? Existen infinitos reales que cumplen esa condición que está ahí. Así que perfectamente también pudo haber sido falso. Por ejemplo, si le pongo existe un único real que cumple eso, eso es falso, ¿cierto? Porque existe más de uno, ¿ya? Así que, como ven, lo que sucede es que las funciones proposicionales pasan a ser una proposición cuando cuando les coloco un cuantificador al principio. Entonces, vamos a ver más ejemplos, ¿cierto? De función proposicional junto con cuantificador, para que veamos cómo se lee. Vean este segundo ejemplo que tenemos acá. Ahora estoy afirmando de que todos los números reales cumplen que son mayores a 6. falso, Entonces ¿no? ahí sería Falso. sería falso, ¿cierto? Eso no es Es verdadero. falso. No todos los reales cumplen eso, así que al agregar este cuantificador a la función proposicional, se me formó una proposición que terminó siendo falsa, ¿ya? Claro que eso no es cierto, ¿sí? No todos los reales cumplen eso de ahí. Así que ahí tenemos otro ejemplo de cómo se une un cuantificador con una función proposicional, ¿cierto? Me forman esta proposición y esta terminó siendo algo falso. Profe, tengo una duda. Digamos. Que a la U se refiere al universo, ¿verdad? Claro, Ah, ya, ya. ahí es donde viene el X, Ah, ya, profe, gracias. porque podrían ser otro conjunto, ¿ya? Imagínate si el U fuera del 1 hasta el 7, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso nomás. Mm. Ahí también me cambiaría un poco el problema. Pero igual en caso del primero, si fuera hasta 7, igual calzaría, porque hay al menos uno, Sí, ¿cierto? hasta el 7. Claro. ¿Y el segundo sería verdadero?
¿Qué? ¿No? No, No, ¿cierto? Falso. Porque también Falso. iría para todo, entonces no, pues no está cumpliendo. Profe, ¿Sí? lo que aparece en paréntesis es cómo se leería. Sí, sí, ¿cómo se lee? Porque ahí ya estoy uniendo arriba, como estábamos viendo los cuantificadores, ¿cierto? Ese que es la A invertida, que es para todo, junto con la proporción que está al lado, entonces al lado lo coloco cómo se leería ese el lenguaje matemático. De hecho, esto es súper útil porque más adelante, bueno, no en este ramo, pero siempre los que vienen y todo, se hacen se escribe así. Entonces, uno, en vez de escribir para todos los valores de X tal que cumplen eso, uno escribe solamente eso que está al principio. ¿Ya? Y estoy viendo el chat y Leticia me dice que si elige el cuantificador solo respondo lo que me dan. No, uno no elige el cuantificador, la verdad es que vamos a analizar el ejercicio donde venga el cuantificador y o sea, prácticamente, ¿cierto? Vamos a ver si ciertas proposiciones son verdaderas o falsas junto con un cuantificador. Bueno, entonces, tenemos aquí esa proposición, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra. Y aquí hay una con existe un único, ¿cierto? Dice, existe un único X en R tal que cumple la proposición. ¿Ya? Aquí le falta algo en esto, ¿no? Que es lo que lo tienen los demás. ¿Y esta Ese de es aquí sería falso, falsa ¿no? o verdadera esa proposición? Falso. Falso, ¿cierto? No existe un único que cumple la proposición. En verdad existen eh, infinitos, así que sería falso. Ahora, ustedes pueden ir notando que hay una cierta relación en estos cuantificadores. Ya hay una cierta relación, o sea, al parecer cuando uno es falso, el otro no puede ser verdadero, una cosa así. Lo vamos a analizar al tiro. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, con la misma función proposicional formamos distintas oraciones, ¿cierto? Que vienen dadas por estos cuantificadores. Va dependiendo de qué cuantificador estoy utilizando en un principio, ¿cierto? No, me forma distintas cosas. Ya, entonces, al igual que como vimos con funciones, o sea, con proposiciones, los cuantificadores y las funciones proposicionales se pueden negar. Ya se le puede hacer una negación a lo que estemos haciendo. Y esta negación viene interesante porque lo que me hace es pasar de un cuantificador a otro. ¿Ya? Bien interesante porque se van dando vueltas entre ellos. Aquí tenemos el primer caso. Se fijan acá que al negar un cuantificador de existencia, se me transforma en un cuantificador del para todo, ¿cierto? Y la proposición me termina siendo negada, ¿ya? Vamos a ver al tiro un ejemplo con eso para que vean cómo se usa una negación. Profe, en ese caso ¿Sí? entonces cambiaría solamente el cuantificador y la expresión que quedaría negada. Nada más. Exacto. Ah, Sí. ya. Ya, dale, profe. profe, pero ¿cómo sabría cuando uno pasa a ser otro? ¿Cómo saber qué cosa? Cuando pasa de un cuantificador a otro. Bueno, aquí está pasando el de existencia al para todo, ¿cierto? Ese es lo primero que te estoy mostrando. Ujú. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tienes que negarlo? Eso depende del contexto del problema. Ya, Solo te estoy mostrando que si tú tuvieras que negar una proposición, va a pasar eso. Profe, ¿puede leerlo así como en palabras, porfa? Es que vamos a ejemplificarlo porque el PDX en este caso todavía no es nada. Entonces voy a colocar uno que sea algo para que veamos cómo resulta esto. Profe, y eso pasa porque al negar que existe solo uno, estamos diciendo que al final existen todos, pues, si estamos negando que existe uno, por eso pasa, ¿no?
Claro, sí, es una cosa así, ¿cierto? Si yo digo que no existe uno dentro del conjunto, o sea, no existe uno que cumpla la condición, entonces en otras palabras estoy diciendo que todos no cumplen la condición. Claro, va con un poco de lógica igual, pues uno la puede Sí, pensar igual. de hecho tiene toda la lógica del mundo esto, Ya, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate que esta proposición voy a poner un ejemplo numérico y uno literal, ya se los voy a mostrar al tiro. Entonces vamos a ir para allá. Ya, supongamos que tenemos esta función proposicional que dice x menor a 3 y estoy formando este cuantificador. Lo que estamos leyendo ahí, ¿cierto? Es que existe un número real tal que este número real es menor a 3. Ya, esta proposición que forma aquí, ¿es verdadera o es falsa acá? verdadero. Verdadero. Verdadera. Ahora la voy a negar, voy a ver cómo es su negación. Entonces, si niego esto, lo que tenemos escrito aquí, la negación de existe un x en los reales, tal que x es menor a 3. ¿Cómo me resulta esta negación? Como vimos delante, este cuantificador de existencia pasa a ser un para todos. Para todos. Eso. Eso, ya. Y además tengo que negar también la proposición que viene ahora. ¿Cuál es la negación de que x sea menor a 3? O, por decirlo de otra manera, ¿cierto? ¿Qué es lo La mayor. contrario a decir que x es menor a 3? Es X mayor a mayor a 3. 3. Ya, y puede ser igual, Sí, Mayor o igual. mayor o igual, ¿cierto? Porque si no es menor a 3, o bien es igual o bien es mayor. Así que no se olviden de eso, que esto al negarlo queda así. Así que tenemos la negación de eso, y ahora analicemos cuál es el valor de verdad de esto. ¿Es cierto que para todos los reales son mayor o igual a 3? ¿Cuál es el valor de No, verdad de esto? falso. 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 Falso, pero se fijan que no había que pensar mucho si era falso, porque si el de arriba es verdadero y yo lo negué, entonces su negación es falsa. Sí. Pero, profe, si la proposición original hubiese sido X menor o igual a 3, ¿cómo hubiese quedado? X mayor estricto que 3. Ah, Profe, ¿Sí? Dale nomás. profe, una pregunta, ¿la negación siempre cambia el valor de verdad? Exacto. De hecho, una de las cosas que hace la negación es cambiarte el valor de verdad. Si era verdadero originalmente, ahora va a terminar siendo falso. Y si es falso, va a terminar siendo verdadero. Profe, una consulta. Lo que me confundí acá más o menos fue con el cambio en el conector, o sea, en el X mayor o igual. ¿Cómo cambia y por qué llega a igual? Porque esa es la negación de x menor a 3, ¿cierto? Es decir, lo contrario a que x sea menor a 3. Entonces, lo contrario a decir que x sea menor a 3 es que x es mayor o igual. Ah, vale, vale, se entiende. Vale, O sea profe. que al final hay que cambiar o invertir todas las partes que se puedan mover, porque el X y el pertenece y los números reales son partes fijas y lo que se puede mover sería el cuantificador. ¿Ya? ¿Y qué Y, más? y el X mayor o el X menor a 3. Claro, es como la aseveración, es como lo que estoy diciendo en el otro lado, ¿sí? Como lo contrario. Lo contrario. Exacto. Exactamente. Así que de esa manera puedo negar una cosa, una Profe, cosa así. profe, en palabras, ¿cómo sería ese paréntesis? O sea, toda la preposición. El primero dice, existe un número real tal que es menor a 3.
Y el segundo dice, para todos los números reales, o todos los números reales son mayores o iguales a 3. Así que Gracias, efectivamente estas son, una es la negación de la otra. ¿Ya? Recuerden cómo se leen los cuantificadores. El primero dice existe un, ¿cierto? El segundo cuantificador, que es el universal, es para todo, ¿ya? O para cada. Y lo segundo se lee, tal como ustedes saben, ¿cierto? Arriba dice x menor a 3 y abajo dice x mayor o igual a 3. Bien, o claramente tienen que tener valores de verdad opuestos porque uno es la negación del otro, así que tiene que pasar sí o sí que tengan esos valores de verdad diferentes. Ya, ¿y qué pasa con la negación de un para todo? ¿Qué pasará? Resulta que al negar un para todo, ¿cierto? Se me transforma en el cuantificador de existencia. Si yo digo que para todos los elementos de un conjunto está resultando algo, su negación quiere decir que existe uno que no resulte. ¿Ya? Así que también en términos lógicos esto se puede deducir, ¿cierto? ¿Qué sería lo contrario a decir que todos los elementos funcionan? Lo contrario es que hay un elemento que no funciona. Esa sería la negación, y está escrita ahora sí en términos, ¿cierto?, de cuantificador y proposición. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que lo que sucede es que el cuantificador de para todo pasa a ser uno de existencia, y la proposición se niega, ¿cierto? Termina siendo negada. Entonces, voy a anotar otro ejemplo por acá. Mientras analicen el problema, ¿cierto? Y cómo pasa de un lado a otro. Ya, entonces vamos a ver el ejemplo. Supongamos que ahora mi proposición es esa que ven ahí, ¿cierto? Una función proposicional que p de x es par. No sabemos a priori quién es x, pero ahora con el cuantificador lo que estamos diciendo es que todos los naturales son pares, ¿ya? Esa sería mi proposición de base. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición aquí? Falso. Es falso, porque Falso. no todos los naturales son pares, ¿cierto? ¿Qué pasa si negamos ahora esta proposición? Negamos el para todo x de los naturales son pares. Ahí es verdadero. Sí, porque existe al menos uno. Exacto, ¿cierto? Porque esto se va a transformar en existe un x de los naturales, tal que ese es... ¿Cuál es la negación de son pares? Impares. 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 O no son pares. O no son pares, también estaría bien. Aquí como hay algo bien binario entre que algo es par e impar, ¿cierto? Pasa eso, pero no estaría mal colocar no son pares, ¿cierto? Que es la negación de lo que está ahí arriba. Ya, ¿y es verdad que existe un natural que es impar? Sí, Sí. verdadero. Ya. Entonces claramente esto tiene el otro valor de verdad, porque el primero era falso, este termina siendo verdadero. Y aquí sí que ustedes pueden ver el sentido. Si yo digo que todos los naturales son pares, ¿qué sería lo contrario de decir que todos los naturales son pares? Es que hay alguno que no es par.
Por eso Ah, ya no pasa- sería decir como todos los naturales son impares. Esa no es la negación. No. es que no es la negación de eso, po. En términos Ah, lógicos ya. no lo es. Ya, ya, ya. Por ejemplo, si yo tuviera mascotas, ¿cierto? Y tuviera 3 perros y un gato en mi casa, y tú me dijeras, todas tus mascotas son perros, sería Falso. falso, ¿cierto? ¿Y por Sí. qué? Porque hay Porque algunos que menos- son perros. Ah, ya. No quiere decir que tenga puro gato, ¿sí? No, pues. Quiere decir No, que no Digamos, necesariamente todos. exacto. Que tiene que haber por lo menos uno que no esté cumpliendo lo que tú acabas de decir. Así que por eso la negación del para todo es que existe uno por lo menos que no cumple. ¿Ya? Importante, ¿cierto? Cuando uno habla esto en la vida cotidiana, el cuantificador funciona así, po. Yo si asevero algo y digo, todas estas personas hacen esto, si existe una persona de esas que no está haciendo eso, lo que acabo de decir es falso. Por eso la negación del para todo, ¿cierto? Es que existe uno que no cumpla la condición. Profe, entonces la certeza de que exista el para todo quiere decir que el falso, pues, ¿no? Existe. Como que siempre se va a dar eso, ¿no? Claro, sí. Ahora, estos valores de verdad podrían estar cambiados. Podría ser que el para todos sea verdadero y el otro sea falso. Eso va a depender de qué es lo que, del contexto del problema. Siento que en este caso yo puse son pares, pero perfectamente poder crear una que sea originalmente verdadera y después termina siendo falsa. Lo importante sí es no olvidarse cómo se pasa de un cuantificador a otro cuando lo niego. Que estamos viendo, ¿cierto?, que la negación del para todo termina siendo un existe. Ahora, podría tener cosas más complejas. Aquí yo estoy colocando solamente un cuantificador, pero veamos, por ejemplo, qué pasaría si yo tuviera esta proposición aquí. Por ejemplo, existe un X en un conjunto U cualquiera, ¿ya? Ni lo natural ni lo real, uno cualquiera, que cumple P de X y cumple Q de X. Cumple dos cosas. ¿Cuál sería la negación de todo esto? Entonces, ya vimos que el existe al negarse pasa a ser un para todo. ¿Que cumple uno solo o ninguno, o no? Pero ahora lo que tengo que negar es todo eso. Entonces, tomemos como que todo esto es una proposición que es un poco más compuesta, ¿cierto? Esta que está aquí. Si niego eso que está ahí, tengo que usar las propiedades que vimos en las clases anteriores. ¿Cómo se niega algo que está con un i? Entonces, Se la cambia negación o. de eso No. sería el no p, no p O no Q. o no q. Perfecto. Ah, es como una ley de Morgan. Así que sí, cuando vea que en este lado tengo funciones proposicionales más complejas, tengo que usar lo que ya vimos antes. O sea, negar eso de usando ese tipo de cosas. Y por ejemplo, otro ejemplo por acá, tengo esta proposición: para todo x en U, se cumple que p de x implica q de x. ¿Cuál sería la negación de esto que tengo escrito aquí? Entonces, el para todo pasa a ser un cuantificador de existencia. ¿Y qué pasa cuando niego eso que está ahí, que es una implicancia? O No sea, veo primero hay Q. primero hay que pasarlo a O y Y después, después negarlo, po. Quedaría P y no Q. P no, o Q. sí, tal como lo acaba de decir aquí
La última persona que habló, ¿quién fue? Yo. ¿No? Ya. Coloque algo en el chat porque no sé cómo se llama. Pero tiene toda la razón. Lo primero que hay que hacer es pasar la implicancia a la disyunción, ¿cierto? Entonces lo voy a poner por aquí abajo para que se acuerden, a Mauricio, para que se acuerden qué es lo que acabo de ver, ¿cierto? Y lo que acaba de acotar Mauricio, que es esto de acá. Ustedes ven esa implicancia que dice P implica Q. Pero acuérdense que eso es lo mismo que decir no P o Q. ¿Bien? Entonces, si yo quiero negar esto, que es lo que estamos viendo arriba, sería lo mismo que negar eso. Y si niego eso, ¿cómo quedaría esta negación de eso que vemos ahí? Entonces, si voy a negar esto, el no P, al negarlo, pasa a ser P. P, la disyunción pasa a ser un I, y me queda no, Q. no Q. Profe, una duda. ¿Sí? Que por ejemplo en este caso, que la U no define el universo, uno tiene que considerar todos los números, ¿no? No, es que como es un ejemplo donde no te estoy diciendo ni quién es P ni quién es Q, tampoco te estoy diciendo quién es el conjunto. Podría Ah, ya, ser, ya, es para explicarnos. sí, no Ah, es ya. como para explicar lo otro, ¿cierto? Pero claro, cuando vea un ejemplo como lo que estábamos viendo antes, el U probablemente sea un conjunto que tú sí conoces. Pero siempre lo definen o no. Sí, siempre, porque si no sabes quién es uno, puedes responder la pregunta, Ya, ya, ya. Ya, profe. Gracias. ¿ya? Así que sí, puedo negar cosas que son más complejas, como acaban de ver, ¿cierto? Puedo negar este tipo Profe, ¿por qué de cuando posiciones. explico lo naranjo de P implica Q e igual a no P o Q, después puso en lo negro PX Ujú. y no Q? Porque eso está negado, ¿cierto? Esto es lo que vemos aquí. Hicimos la negación a eso. Entonces, al negar eso, te queda el P, que es como la forma que vemos ahí abajo, ¿cierto? Esto que está aquí. Si niego eso que tengo marcado, ¿cómo nos va a quedar? El no P pasa a ser un P, el O pasa a ser un I, y el Q pasa a ser un no Q. Por eso nos queda de esa manera. Porque no es simplemente esto, sino que es eso, pero negado, con lo que tenemos ahí. Así que nos va a quedar con un I. Vale, profe. ¿Ya? Y todo viene, ¿cierto?, de esa propiedad que tenemos ahí abajo. Bien, entonces, como pueden ver, aquí vamos a ir aplicando las propiedades, y esta es la que nos falta ver cómo se niega. ¿Cómo se niega un existe un único? Entonces aquí, antes de ver esta definición que ustedes ven ahí abajo, ¿cierto? Tienen que pensar lógicamente qué sería negar que existe un único elemento. O sea, ¿cuál sería la negación de eso? Existen todos los elementos que todos nos sirven. Todo, o al menos más de uno. Sí, ¿cierto? De hecho, son ambas cosas que acaban de decir. Se pueden dar dos posibilidades, po. Si digo que existe un único elemento que cumple algo, negar eso quiere decir que ninguno lo cumple, O o todos lo bien, cumplen. o bien que hay más de uno que lo cumple. Entonces, eso, el lenguaje matemático, es lo que ustedes ven escrito acá. Negar la existencia de un único es decir, todos los elementos no lo cumplen, o bien lo que está pasando es que existe un X y existe un Y, tal que el X es distinto al Y, son dos distintos, y los dos están cumpliendo la condición. Así que la existencia de un único, ¿cierto?, viene a dar a entender esto acá, que pueden darse dos casos, y los dos se vienen a colocar porque no sabemos cuál puede ser, pero sabemos que con esto resumimos lo que podría pasar. Si niego que existe un único, entonces o bien existen dos, o bien todos no lo cumplen. ¿Ya? Así que esta es un poco más compleja de negar porque ya tiene dos partes, ¿cierto? Me genera los otros dos cuantificadores además. Profe, Para todo. ¿Mm? ¿y qué viene a hacer ahí el P entre paréntesis Y?
Entre paréntesis. Ah, es que es la proposición, pero con el Y, pues el Y es otro elemento que está cumpliendo esa proposición. Esto, en términos de palabra, esto es lo que dice. Lo que tengo marcado aquí, eso, dice que, en términos de palabra, dice que X e Y cumplen la proposición, la función proposicional. Entonces, si estoy diciendo que el X y el Y están cumpliendo la función proposicional, pero en un principio decía que existía solo uno, por eso es la negación, porque hay dos que están cumpliendo la condición. Mm. Por eso pasa, ¿cierto?, que se pone un I, porque estoy afirmando que, ya, y aparte dejo en claro que el X y el Y son distintos, ¿ya? X tiene que ser distinto de Y para que eso pase. Así que ahí ya tendríamos las tres negaciones de esto. Ahora lo que hay que hacer es poner en práctica esto para poder usarlo de manera más natural, ¿cierto? Cómo se va negando cada cosa. Profe, ¿podría hacer un ejemplo con el último? Sí, vamos a ir al tiro a esa parte. Ya, profe. Ya, vamos a partir con este de aquí. Vamos que tenemos aquí es función proposicional, ¿ya? Tenemos tres. Ahora más de una, x mayor a 6, x un número par, y la última Rx dice x es divisible por 3. Entonces, tenemos aquí una proposición que nos dice para todo x, p de x son O x. Aquí ya les están hablando de proposiciones más complejas como las que yo les mostré delante, pero con un contexto. ¿Qué es lo que dice aquí esta proposición? Dice que todos los números reales, porque tiene el cuantificador universal, todos los números reales cumplen que son mayores que 6 o que son un número par. ¿Ya? ¿Y cuál sería la negación de eso que tengo marcado ahí? Si yo quisiera negar esa proposición que estoy viendo. Que todos los números son menores o igual a 6 y un número impar. Claro, pero solo te equivocaste en decir todos, porque si niego el Al cuantificador menos uno. universal, Existe un. ¿Verdad? Al no, menos lo uno. demás lo dijiste súper bien. Ah, Entonces, como dijo el compañero, ¿cierto? Tiene que ser, existe un número real tal que es menor o igual a 6 o es un número impar. Y ustedes pueden decir, por ejemplo, ahora, así como lo acabo de decir, sin leer esto, ¿es verdad lo que acabo de decir? ¿Existe un número real que sea menor o igual a 6 o bien sea un número impar? sí. Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Entonces, eso que acabo de decir es verdadero. Eso quiere Ujú. decir que esto que estamos viendo acá es falso. falso. Es Es falso. falso, porque si yo dije la negación y esa fue verdadera, el original tiene que ser falso. Profe, Así que entonces, hay una utilidad muy importante de la negación, es que a veces es más fácil descubrir el valor de verdad de la negación que del original. Pero obvio, si descubro el valor de verdad de la negación, inmediatamente puedo descubrir qué valor de verdad tenía mi proposición original. Sí, dígame ahora. Claro. eh, es que entonces cuando vemos este tipo de ejercicio, entonces tenemos que negarlo y eso será más fácil para que o sea, Sí, si a con ese a resultado, ver, valor de esto verdad, no, vale, tendría que eso darnos a los veces es puntos. más fácil. Pero, por ejemplo, de repente a mí, a lo me complica cuando me dicen como todos los números reales son mayor o igual a 6 o bien es un número par. Entonces, eso es tan intuitiva como como la negación, que es más fácil. Profe, pero en ese caso, el O no se cambia ahí. Sí, tiene que ser un i, tiene que ser un i. Tiene que ser un i. De hecho, la negación es todo Y número es es un menor o número igual a impar. 6 Es un y número es un impar. número impar. Ah, ya, ya, bacán. Vale. Y si existe un número que sea menor o igual a 6 y que sea impar, ¿no? Sí, po. El 3. Ok, sí.
Así que como esa es verdadera, esta es falsa. Profe, Ya. ¿puede repetir la negación, por favor? Sí, la negación es, todo número real es menor o igual a 6, o sea, no, perdón, existe un número real tal que es menor o igual a 6 y es un número impar. ¿Ya? Básicamente es negar cada cosa que tenemos adentro, por ley de Morgan. Hay el cuantificador, que eso lo agregamos a esta clase, ¿cierto? Negar el para todo, ¿cierto? Era Profe, un existe. ¿Sí? en todo caso, se da mucho que cuando dice que todo es falso y cuando dice existe es verdadero, ¿no? No, ¿No? no, la verdad es que va a Porque depender igual, para que netamente, sea netamente del todo, conjunto y la proposición. ¿Ya? mm, Depende justo solamente de eso en realidad, ¿no? Claro que sí, tú tienes un punto interesante que es el decir como, si algo que yo dije que es todo, termina siendo verdadero, quizás es más difícil de encontrar ese ejemplo porque todos los elementos tienen que cumplir la cosa, ¿no? Y generalmente no todas las cosas cumplen todo. Pero resulta que después va a ver que en demostraciones matemáticas se cumple eso de mucho de para todo, como que cumple la condición. mm, También tiene que ver con el conjunto que estamos trabajando. Por ejemplo, fíjate acá que estamos trabajando con todos los números reales, pero si ese conjunto fuera más chiquitito, quizás sería más fácil formar proposiciones que sean ciertas con todo. claro. ¿Sí? Como son todos los números reales, ¿cierto? Entonces ahí pasa mucho eso de ahí. Bien, aquí está la negación que ustedes ya, alguien le había dicho. Eh, Ahora está escrita en palabras, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿qué era? Existe un número real, tal que es menor o igual a 6 y es impar. Bueno, y esta, como les contaba, esa de aquí, uno dice, sí, pues esta es cierta, ¿cierto? Claramente esta cosa es verdadero. Realmente existe un número real que sea menor o igual a 6 y que sea impar. Sí que existe, así que esta que está originalmente ahí arriba, esta tiene que ser Falso. es falsa. Entonces, vean que acá es muy útil de repente analizar la negación porque me da información del que tengo originalmente. Profe, entonces la negación siempre va, cuando tenemos dos proposiciones o tres o más, siempre va a entrar con propiedades la negación, ¿o no? Sí, con las propiedades que viste antes. Vale. Profe, a todo esto usted va a avisar cuando haya un control, ¿verdad? Sí, yo le aviso. Ah, ya, profe. O sea, no le voy a avisar el mismo día, po. Voy a avisar antes. Pero hay como una fecha estimada, ¿o no? Es que las fechas están todas en la planificación, que está en la página de inicio de Canvas. Ah, ya, entonces esas son. Sí, pues esas Ya, son. ya, ya, ya. De hecho, la primera está para la semana del 13 de abril. Ya, entonces, bien, lo siguiente, tienen una pregunta acá a realizar por ustedes, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? Tenemos esa proposición bien compleja que dice, existe una X en R, tal que no P implica que Q y R, ¿cierto? Que era como los que estábamos trabajando antes. Entonces dice, existe un número real, tal que si es menor o igual a 6, entonces es un número par y es divisible por 3. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la negación de lo que tenemos escrito antes? ¿Ya? Entonces,
Ahí tienen para votar por la pregunta. Analícenla bien, traten de poner en práctica lo que acabamos de ver. Disculpe, profe, ¿dónde voto? Le tiene que aparecer en la pantalla la votación. A mí tampoco me sale. A No mí me aparece tampoco. nada. Vamos a volver a compartirla. Hoy sí. Profe, Espera, que espera, vote primero y después... no, es que saqué la votación, no sé dónde la dejé. Ya, no importa, no se preocupen. Ya. Abajo creo que sale votaciones como un tipo de gráfico. Ah, ya, verdad, ya la encontré. Gracias. ¿Cuál era, profe? Ya, 2 minutos más y vemos el resultado. Un minuto.
No, me parece que no. Como que ya votas y esa es tu respuesta. Estar más atento, igual que las pruebas, pues. Si ya entregó la prueba, como que ya no. Listo, entonces, ahí están los resultados de la votación. Miren, ¿cuál fue la mayoría votó por la respuesta B, ¿cierto? Que esa es, efectivamente, la respuesta B es la correcta, ¿ya? Así que súper, esa era, y vamos a revisar por qué sería esa la respuesta correcta. De inmediato. Y vamos a anotar aquí la proposición, dice, existe un XNR tal que no P X implica Q y R. Profe, ¿Sí? es que le tenía una pregunta. ¿Hay un orden para responder esto? Por ejemplo, quitar la implicancia primero o primero Sí, negar la... yo quitaría la implicancia primero porque así me permite, una vez que la tengo que negar, me permite hacerlo de manera más fácil. De hecho, así lo voy a hacer ahora. Ah, ya. Pero si uno lo hace al revés, ¿tiene algún otro resultado? No, para nada. A mí me Ah, ya. gustaría mucho negarlo si es que no tiene la implicancia. O sea, si Ah, tiene ya. la implicancia, yo no sé negar la implicancia, pero sí sé negar cuando es un no. Entonces, Ya, antes de perfecto. negarlo, sería práctico hacer esto acá. Entonces, si niego eso, me va a quedar, o sea, si le pongo una disyunción, me va a quedar P de X o Q de X y R. Ahí. Y ahora niego todo esto, que era lo que me pedía el ejercicio. Entonces, si lo niego, me va a quedar para todo X en R. Como estoy negando, aquí va a quedar no P de X. La negación de un no es un I. Y al negar este paréntesis que está acá, me queda no Q de X o no R de X. Y ahí tenemos la respuesta que era la B, ¿cierto? Era la respuesta B. Así que, súper cierto, había bastante gente segura de la respuesta. Y los demás siento que se equivocaron, excepto el compañero que se equivocó solo por presionar mal un dedo. Pero los demás ¿cierto? Tienen que analizar dónde se están equivocando, ver ¿cierto? El paso por paso. Hicimos parte de lo que vimos también en la clase de proposiciones antes, ¿cierto? Cómo pasar esta implicancia o no, y ahí es más fácil de negar. Si se fija, Profe, cuando pasé la implicancia o no, el P me dejó de estar negado porque se vuelve a negar, entonces por eso queda P de X. Pero después, como quiero negar todo, vuelve a estar negado, así que me queda así abajo. profe, ¿cómo se puede negar una implicancia sin hacer lo otro? Es que yo vas a hacerlo de la... Así que hay que cambiar a lo para poder La negarlo. la negación de la implicancia es eso que estamos haciendo aquí. Solo que, por ejemplo, si tú quisieras negar una cosa como esta, mira, ahí, P implica Q, su negación es justamente eh, P y no Q, ¿ya? Ah, ya, Pero, ya. pero el punto es que tendrías que medirte como de memoria también este, y es mejor saber que la implicancia se pasa o no, Ah, ya. para como No, negar. no. Es que sé hacerlo de la otra forma, ¿no? De cambiarlo a O y después después lo otro.
Yo creo que eso es lo más correcto que podría hacer, porque así no, Ah, ya. no tienes que añadirle tantas propiedades. Ya, no, ¿Ya? profe. Sí, eso es lo mejor. Gracias. Y Vicente pregunta por qué P se vuelve a negar. Ah, porque el ejercicio nos pedía lo que estábamos viendo. Ese era el ejercicio, de hecho. Como tomar la proposición y negarlo todo. Entonces, por eso se volvió a negar. Es que ¿Ya? yo creo que se refiere, profe, porque al principio del ejercicio sale no P y después se transforma en un P normal. Sí, pero eso es porque pasé la implicancia a la disyunción. Claro. ¿Ya? Y después negué, que era lo que me pedía el ejercicio, y ahí me volvió a quedar negado. Ya, entonces, Profe, una pregunta. sí, dígame. Después de que saca la implicancia, Ujú. ya pues se cambia por el O, pero está mal si yo le digo que el, como no sé si decirlo bien, pero el segundo factor, el que viene después de la flecha, se negaba o no. O No, eso. no, ese no. No es una propiedad. Se niega el primero, no el segundo. Ah, perfecto. Gracias. Ya, entonces bien. Y vamos a llegar al final de la clase, que es mostrarles que en realidad se puede usar más de un cuantificador cuando queramos hacer algo, ¿ya? Esta parte es bien pequeñita, porque en realidad es lo mismo que estamos viendo antes, pero mostrarles, ¿cierto?, que aparte de usar un cuantificador, de repente puedo usar dos, como esto que tenemos aquí. Fíjense en eso que tenemos ahí. Dice, existe un número real, tal que para todo número real, la suma es mayor a 5, ¿cierto? Esa es el uso de más de un cuantificador. O sea, estoy usando un cuantificador por cada una de estas cosas. Pero dado que ya vimos lo de arriba, ¿cierto? Esto en realidad es exactamente lo mismo, solamente que puedo usar más de uno dentro de una oración. Además, gusta cómo se lee, dice, existe un valor i en los reales, tal que para todo x en los reales, la suma de x con y es mayor a 5. Lo que sí es que aquí requiere no algo que yo le pueda enseñar directamente, sino que más bien es su propia lógica de decirme si lo que acabo de mostrar ahí es verdadero o es falso. Entonces, Profe, no me quedó claro, ¿lo podría repetir, por favor? ¿qué cosa? La lectura de todo el enunciado. Ah, ya, pero mira, si quieres lo vamos haciendo por partes, que en realidad es lo que tú ya deberías saber al final de esta clase, porque si leo esto de aquí, ¿qué significa? Esto que está aquí, Existe un i que pertenece a los reales. ¿ya? ¿Y esto que dice aquí? Al menos un No, x. ese no es al No. menos, Ah, no, esa, todo, ¿ya? ¿Y esto que dice aquí, cómo se lee? todo los x pertenece a los reales, algo así, ¿Ya? ¿cierto? ¿Mm? Y x más y ¿Mm? es mayor que 5. Ya, bien, ¿viste? Tú lo leíste, súper bien. Ah, ya. Entonces tenemos esas tres partes. ¿Cómo se lee? Es como lo que están viendo ahí nomás, ¿cierto? Ah, Lo ya. difícil de esto no es leerlo, sino ver si eso es cierto o no. Aquí es Ah, un ya. poco más complejo. Entonces, ¿será eso cierto? ¿Existirá un valor i en los reales, tal que para todos los x reales, ¿cierto? La suma de x con y es mayor a 5. No se puede determinar según yo, profe. No, sí se puede, sí se puede. Yo digo Se puede que porque al uno, ser una función proposicional, junto con cuantificadores, usted le puede dar un valor de verdad. Ah, verdad, verdad. Eso tiene que ser falso o verdadero. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se los voy a dejar a ustedes como ejercicio. Tienen que averiguar cuál es el valor de verdad de eso. Oh, yo creo que sé. ¿Puedo Darle decirlo? vuelta un poco a lo que están haciendo, ¿cierto? Pero también lo pueden negar. O sea, ¿Cuál es sería que lo no que sé si en verdad. estoy viendo ahí? No es nada más que negarlo como ya sabíamos hacerlo de antes. O sea, el primer existe pasa a ser un para todo.
El segundo, el para todo, pasa a ser un existe. ¿Y cuál es la negación de decir que x más y es mayor a 5? X menos Y es menor que 5. No, Menor en la igual. negación de un X más más no Y es es cero. Es solo menor la desigualdad. Así que sería x más y es menor o igual Menor igual a Igual 5. a 5. a 5. Así que lo voy a escribir aquí para que lo vean. Originalmente esto dice existe. Ah. Profe, entonces en ese caso no cambiaría el signo de la operación ahí. No cambiaría. Ah, ya. Porque lo único Ah, que ya, nosotros ya. estamos severando es que no estamos severando que se sumen. Estamos severando que son mayores a 5. Ya, profe. Existe un valor y en los reales. Ya. ¿Ya? Entonces, ojo que esa no es la parte de la Profe. prueba. Más bien estamos diciendo que esto es mayor a 5. Ya, Es falso, ¿no? al tiro. Pero sí le voy a dar la respuesta, pero la idea es que ustedes la hagan como ejercicio. Se la voy a subir como un video después. Ya, pero lo que sí que les voy a dejar es esto negado para que comprendan cómo se niega, ¿cierto? Ya que todo viene ahí. La negación de esto que tenemos ahí. Entonces sería para todo y en los reales existe un x real Existe tal que X menos Y. x más y es Ah, menor. más Y. ¿Ya? El más no se niega porque no es una afirmación. Sí, verdad. Así que usted puede analizar el original o puede analizar el que está negado. Si descubre uno de los dos valores de verdad, al tiro tiene el otro, porque recuerda que es el contrario. Ahí vea qué le sería más fácil de averiguar. Y para terminar, ¿cierto? Respecto a la pregunta de Graciela, todas las clases se suban, todas, así que no se preocupe. Les dejo esto como tarea a ustedes, ¿cierto? Para que analicen, ¿cierto? Denle vuelta a ver si esto es verdad o es mentira, si es más fácil ver la negación o no. Profe, una duda. Dígame. Pero es del anterior. Que el existencial único, ¿a qué se refería? ¿Qué decía? A que existe un único, tal como usted lo dijo. Ah, existe un único, eso. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces, nos vemos el día jueves. Dale vuelta a este ejercicio, después se lo voy a subir resuelto para que analicen por qué es falso o verdadero. Y no olviden revisar las fechas de sus controles que están en la página de inicio. Van a la página de inicio y colocan clase a clase, o planificación. Planificación, y ahí van a tener todas las fechas de los controles y los contenidos que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Nos vemos entonces el día jueves. Ya, Chao, profe. profe.